Cuando yo inicié esta lucha hace más de 30 años por la desaparición de mi hermana Nidia Erika Bautista, encontramos que en el acta de levantamiento Nidia Erika aparecía sin ropa interior. Hablan los desaparecidos, la serie de voces desde el territorio para recordar a quienes no regresaron en medio del conflicto armado. La primera voz que escucharon, la que hablaba de Nidia Erika Bautista, es su hermana Janet Bautista, una mujer que no ha parado de luchar por los desaparecidos en Colombia desde que su hermana fue detenida y desaparecida por miembros de la fuerza pública en 1987. El día que desaparecieron a Nidia Erika era el mismo día en que celebraban la primera comunión de su hijo Eric y de la hija de Janet, Andrea. No se encontró su cuerpo sino hasta 3 años después, cuando por la confesión de un militar por fin se supo su ubicación y que fue detenida mientras acompañaba a una amiga a tomar un bus. Fue torturada, violentada sexualmente y desaparecida. Pero fue solo hasta 2002 cuando se hicieron todas las pruebas de identificación y se confirmó que el cuerpo encontrado en 1990 en Guayabetal, Cundinamarca, pertenecía a Nidia Erika. Desde el mismo momento en que recuperaron el cuerpo, a Janet y a su familia les rondaba en la cabeza una misma pregunta: ¿por qué no tenía ropa interior? Ese hallazgo para nosotras como mujeres fue siempre una incógnita y durante mucho tiempo nos callamos eso, no dijimos nada, pero con el paso del tiempo yo tuve que salir al exilio por amenazas porque el ejército hacía mucha inteligencia militar sobre nosotros, especialmente después de la destitución de un general y varios suboficiales de la 20 Brigada. Y en el exilio yo trabajé para Amnistía Internacional como experta en violencia contra la mujer y documenté los casos de Juárez y los casos de mujeres desaparecidas y asesinadas en Guatemala. Entonces eso me dio una comprensión de la perspectiva de género y me enseñó que Nidia Erika tenía derechos como mujer y que nosotras también, como mujeres de la familia, teníamos el deber y el derecho de denunciar lo que a ella le hubiera podido pasar en cautiverio. Y han llegado a una conclusión. Nosotras no hemos dicho que Nidia Erika haya sufrido una violación carnal, porque después de tanto tiempo era imposible comprobar eso, pero al menos una forma de violencia contra la mujer o una forma de violencia sexual como la desnudez forzada. En Colombia, según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, 80.472 personas han sido desaparecidas entre 1958 y 2018. De estas, el 85% son hombres, el 11.5% son mujeres y de un 3.5% no se tiene información. En cifras, son 9.272 mujeres. Y son en su mayoría mujeres jóvenes e incluso niñas. Según Équitas, que es el equipo colombiano interdisciplinario de trabajo forense y asistencia psicosocial, la desaparición en mujeres se ha dado en las mismas maneras que en los hombres, es decir, por medio de desaparición forzada, reclutamiento, secuestros, retenciones y otros. A las mujeres, como a los hombres, también las torturan. Pero hay una particularidad. A las mujeres, además de todo esto, las violentan sexualmente. Diana Arango, directora ejecutiva de Équitas, nos explica. Lo que sí se ha podido evidenciar en algunas circunstancias y que debería ser investigado siempre que se investiga la desaparición forzada de una mujer es, por ejemplo, te pongo un caso muy específico de una comunidad que nosotros venimos acompañando en Casanare, donde las fosas que hemos encontrado a veces son multitemporales, es decir, que hay entierros más viejos y digamos como por pisos, por decirlo de alguna manera coloquial. Y lo que sí nos hemos dado cuenta es que la mayoría de las veces las mujeres las entierran de últimas. O sea, es decir, están abajo los hombres y están arriba las mujeres. Esto lo que quiere decir es que efectivamente a los hombres los asesinaron primero y que a las mujeres las asesinaron de últimas.
Y eso es lo que se debería llevar a preguntar por los investigadores o por cualquier persona que, digamos, ya sea por un ente judicial o por incluso los entes de justicia transicional que hay ahora en este momento, producto del acuerdo de paz, es ¿por qué? ¿Por qué las entierran de últimas? ¿Por qué las matan de últimas? Pero esto no es lo único que puede llevar a los investigadores a preguntarse por este tema. Se han presentado, por ejemplo, casos también en que la ropa que está vestida, pero la ropa se encuentra rasgada. Es decir, que la ropa interior sobre todo está rasgada, está rota, pero no rota por el efecto por el paso del tiempo, digamos por el efecto normal de la descomposición, sino porque hubo una acción de rasgamiento. O sea, es evidente que hubo una acción humana para rasgar esa ropa. Pues también hay que preguntarse el por qué, si es que estaban forcejeando, si es que ella luchó, si es que efectivamente había un tipo de violencia sexual marcado ahí en esa evidencia. También, por ejemplo, se encuentran que están amarradas. Entonces hemos encontrado, independientemente que el cuerpo ya esté esqueletizado, pues se encuentra en posiciones en las que no son necesariamente normales, por decirlo de alguna manera, sino que se encuentran con los brazos amarrados, aún las cuerdas por ahí en la misma fosa. Y esto también lleva a pensar pues, que la persona estaba pues, en total estado de indefensión y que pudo haber existido otros hechos victimizantes alrededor del asesinato de esa persona. Arango lo que dice es que es muy difícil saber científicamente si una mujer fue violentada sexualmente, porque generalmente los hallazgos de los cuerpos no son tan rápidos, entonces los tejidos alcanzan a descomponerse. Sin embargo, la fosa habla. El lugar donde se encuentran los cuerpos da pistas sobre la situación en la que la persona fue asesinada. Lo otro que hemos evidenciado, por ejemplo, en algunos casos particulares, es que a los hombres, por lo general, los hombres los encuentra uno vestidos. Es decir, si bien están en un grado de descomposición alto o la ropa está pues, ya dañada por el paso del tiempo, dependiendo exactamente cuánto tiempo ha pasado, hay casos en los que las mujeres, si bien la persona que está al lado de ellas es un hombre y está vestida, ellas se presentan desnudas. Entonces eso de nuevo es una señal de alerta para decir por qué esta persona, siendo mujer, siendo que los mataron en el mismo hecho, una está vestida y otra está desnuda. Y justamente la que está desnuda es la mujer. Esto no es lo único que pasa. Múltiples organizaciones y entidades del Estado han documentado testimonios de mujeres que dicen que en el conflicto los actores armados hacían retenes, detenían carros y bajaban a todo el mundo. Pero había particularidades. A los hombres los asesinaban y a las mujeres, además de todo, las violentaban sexualmente, ya fuera con violaciones, tocamientos, desnudez forzada u otras formas de violencia sexual. A continuación, Camila Wiles, editora de la emisora cultural HJCK, nos presta su voz para leer el testimonio de una sobreviviente. La mañana de un lunes de diciembre de 1999, yo madrugué a salir a Cúcuta desde el pueblo a participar de una capacitación a la que había sido invitada. Entonces agarré el bus bien tempranito, me acomodé en mi puesto y jamás de mi existencia se me hubiera ocurrido lo que me iba a pasar ese día. Jamás. Llegamos a la curva de La Peña cuando unos hombres pararon el bus en un retén que habían montado. Eran paramilitares. Bueno, ellos se presentaron como las autodefensas y nos hicieron bajar a todas las mujeres que íbamos en el bus. En total éramos 4. A mí me invadió el terror. ¿Por qué a los hombres los dejaron en el bus? ¿Qué será lo que quieren de nosotras? Tenían la cara tapada, todos estaban usando un pasamontañas. Entonces le dijeron al conductor que siguiera, que se perdiera de ahí rapidito, que ni se le ocurriera a nadie bajarse y menos preguntar nada. Quedamos las 4 mujeres ahí, con ellos, pero yo al ratico dejé de ver a las demás. No supe qué se hicieron. Como a los 2 minutos se me acercó uno de los encapuchados y me entregó una estopa, y con el fusil que cargaba me señaló que siguiera hacia allá, hacia un camino que llevaba a una quebrada. Yo estaba petrificada, era incapaz de dar un paso, de mover un dedo. Entonces él habló y me gritó, ¡que se mueva, vagabunda! Y ahí como que me desperté e hice lo que él me pedía. Llegaron 3 hombres a donde yo estaba y me obligaron a desvestirme. En ese lugar, cerca donde me habían llevado, vi unos cuerpos en descomposición y los paramilitares me amenazaban diciéndome cosas como mire lo que les pasa a las zorras malparidas. Entonces uno de ellos se me acercó, me puso un arma en el cuello y con la navaja que guardaba en la pretina me hizo una cortada en la parte superior del seno, que afortunadamente no fue tan profunda.
Uno de ellos me agarró fuertísimo de las muñecas y me tiró con rabia al suelo, me golpeó la cara y me tapó la boca durísimo. Yo no encontré modo de defenderme, de gritar, mucho menos de volármeles. Entonces fue cuando uno por uno los 3 paramilitares abusaron sexualmente de mí. Este es el testimonio de una mujer que era promotora de salud en el Catatumbo, en norte de Santander. Una mujer que vivió para contar lo que le hicieron. La dejaron botada y encontró a una de las otras 3 mujeres que detuvieron con ella. No sabe qué pasó con las otras 2, si acaso también sobrevivieron. Su historia está escrita en el libro Estos dolores que nos hacen fuertes, del Centro Nacional de Memoria Histórica, y no es un caso aislado. La Fundación Nidia Erika Bautista se dedicó a investigar la violencia contra las mujeres víctimas de desaparición y en 2016 publicaron el informe Discriminación e Impunidad, desaparición forzada de mujeres en Colombia. Ahí reunieron 39 casos ocurridos entre 1985 y 2005, comenzando con los casos del Palacio de Justicia. La investigación está dividida en 3 partes. La primera es sobre las desapariciones ocurridas contra mujeres dentro de la violencia sociopolítica, donde la violencia sexual ha sido utilizada como una forma de castigo. La segunda parte estudia casos de mujeres que pudieron haber sufrido violencia sexual a manos de grupos paramilitares. Y hay una tercera sobre niñas y mujeres que después de ser secuestradas terminaron como desaparecidas. Janet nos cuenta qué encontraron. En todos los casos, digamos, encontramos una impunidad total en cuanto a la no investigación de la desaparición forzada. Nuestros fiscales y nuestros jueces tienen la mala práctica de no ver y de no identificar lo que le pudo haber sucedido a las mujeres en cautiverio, a pesar de que, por ejemplo, con los grupos paramilitares se establecieron patrones de violencia sexual y de violencia contra la mujer. ¿Pero por qué los investigadores no preguntan por la violencia sexual? Yo siento que con el tema de violencia sexual siempre se ha pensado que hay crímenes que son más graves que otros, como que hay crímenes de primera generación y de segunda generación, por decirlo de alguna manera. Y la violencia sexual siempre se ha visto como un crimen de segunda generación, como algo que no es tan importante. Y yo lo he visto con mujeres sobrevivientes, con víctimas sobrevivientes de violencia sexual que les dicen, ay, pero solamente la violaron, agradezca que no la mataron. Siempre hay como el poner la violencia sexual como si fuera algo no tan importante. Y yo creo que viene producto de una sociedad supremamente patriarcal, machista, en el que pues, la mayoría de los investigadores son hombres, que la mayoría de las investigaciones están lideradas también por hombres, y en el que pues efectivamente se ve la violencia sexual como un crimen que no es tan importante en el gran esquema de crímenes que tenemos que investigar. Diana Arango cuenta que incluso esos cuestionamientos ya se han hecho, que en una audiencia de justicia y paz, el sistema de justicia transicional creado para la desmovilización paramilitar, uno de los magistrados le decía al fiscal de un caso, ¿cómo así? Usted encontró una fosa con tantos cadáveres y la única mujer que estaba ahí estaba desnuda y usted no preguntó a los paramilitares que dieron la información sobre la fosa por qué ella estaba desnuda y si habría sufrido violencia sexual. Sí, hay que preguntar. De hecho, hay protocolos internacionales que lo obligan, como el de Estambul, y en Colombia también hay leyes que obligan a investigar, como la Ley 1719, que habla de la eliminación de todas las violencias contra las mujeres, o el Auto 092, que exige la protección de las mujeres víctimas del conflicto. Y aunque preguntar no garantiza que se sepa la verdad porque los actores armados lo niegan, sí pone a las entidades del Estado a indagar sobre qué pudo pasar con los cuerpos de las desaparecidas. En el estudio de la Fundación Nidia Erika Bautista encontraron esto. En el caso de los paramilitares y en general de agentes del Estado o de otros autores de violencia sexual, encontramos que ellos se cuidan mucho de aceptar violencia sexual. La niegan a todas luces y buscan justificaciones que dejan, digamos, los casos en impunidad. Entonces, nosotros llevamos el caso de las hermanas Galarraga, de las 4 niñas desaparecidas en La Dorada, Putumayo, y llevamos otros casos del resguardo indígena San Marcelino de la comunidad quichua también en La Dorada, de niñas menores de 15 años que fueron primero reclutadas forzadamente por los grupos paramilitares con
con la negligencia del ejército que estaba allí por el bloque sur del Putumayo y sobre quienes se presume que pudieron haber sido violentadas sexualmente. Una de ellas resultó embarazada. Sus cuerpos nunca los hemos encontrado, los de los indígenas, pero en el caso de Galarraga, sí, gracias al esfuerzo de la familia, se encontraron los cuerpos y pedimos a Medicina Legal establecer si hubo conductas de violencia sexual contra ellas. Y gracias a esa petición de la Fundación Nidia Erika Bautista, por primera vez, Medicina Legal hizo un estudio forense y encontró que ellas habían sido objeto de desnudez forzada, porque la ropa interior estaba en unas condiciones de rompimiento que tuvo que haber sido arrancada a la fuerza. En ese caso los paramilitares negaron totalmente que hubiera habido violencia sexual, pero también hubo otras versiones contradictorias porque participaron en el hecho más de 30 paramilitares. ¿Pero por qué violentan sexualmente a las mujeres a las que van a desaparecer? También la desaparición forzada se ha utilizado como un mecanismo de terror para enviar un mensaje a todas las mujeres sobre las conductas, sobre los afectos que deben tener, sobre la forma de comportarse. O sea, esto no ha sido distinto a lo que ha ocurrido en otros territorios de aleccionar a las mujeres por medio de la violencia extrema contra sus cuerpos. Y también se usa para destruir a la comunidad, a las otras mujeres o al grupo político del que hacen parte. Bautista dice que tiene un componente ideológico de castigar al enemigo a través del cuerpo de las mujeres, que también parte de una idea de propiedad, de que ellas les pertenecen a los hombres. Todas estas conclusiones han venido desde la sociedad civil. El Estado sigue sin darle respuestas a las preguntas que aquí plantearon Arango y Bautista. Las mujeres, que son en su mayoría quienes buscan a los desaparecidos y desaparecidas, necesitan conocer toda la verdad. No se trata solo de hallar un cuerpo, sino de saber qué pasó con sus seres queridos. Por eso exigen que se investigue, que se pregunte. Y ahora, con los mecanismos del sistema de justicia transicional, piden que la JEP abra un caso específico sobre la desaparición forzada, un crimen que hasta ahora no se ha priorizado. Además, quieren que se sepa que la práctica machista de violentar a mujeres por el hecho de serlo quede en la historia, que quede en el informe que la Comisión de la Verdad hará sobre la guerra. Todo esto podría aportar a que la sociedad deje de justificar la muerte de ellas, porque esta es una cuestión de dignidad. Hablan los desaparecidos es un espacio de Colombia en transición apoyado por la Embajada de Alemania en Colombia. Este programa fue editado en alianza con la emisora cultural HJCK. Escúchenos cada 15 días por este canal en Voces desde el Territorio.